Hermano, fíjense que hay muchas cosas que están en la Escritura que a veces nos cuesta entenderlas más que algo otras y que nos cuesta creer más que algo otras cosas. ¿Sí o no? Y a veces las cosas que son más sencillas, las cosas que son más, ¿cómo le digo?, más fáciles de creer, son las que más nos cuestan. Miren, como por ejemplo, una cosa que es muy fácil que la mayoría de la gente lo cree, es que existe un Dios, aunque no le sirva. Y eso es fácil para ellos, no sabemos que existe un Dios, pero se vuelve fácil. Ahora, hay algunos textos que se vuelven más fáciles que otros, como por ejemplo, el Salmo capítulo 23, ¿cómo dice? Y mucha gente lo recita cuando tiene problemas económicos, más que todo económicos. Cuando no hay nada en la casa, el Señor es mi pastor. Y lo creen. Pero cuando se habla acerca de Jesús, cuando se habla acerca de la salvación, cuando se habla acerca de cosas que son gratuitas, que se escuchan muy fáciles, la gente duda. Dudan referente a cosas como, por ejemplo, si la salvación se pierde o no se pierde, que eso es un caso escatológico que todas las denominaciones cristianas o católicas o mormonas o testigos de Jehová les cuesta comprenderlo. Y Dios lo profetizó diciendo de que Él iba a hacer una cosa, una obra perfecta que cualquiera que le escuchara iba a ser difícil de creer. ¿Han leído eso? Bueno, si no lo han leído, hermano, lo van a tener que buscar porque ahora exactamente no les tengo el versículo. Pero se vuelve tan difícil a la gente poder creer las cosas que son gratuitas de parte de Dios. Las cosas que Dios nos ha dado gratuitamente. Entonces, hermanos, voy a estar hablando algunas cosas y les pido que en el amor del Señor, gracias hermano, presten mucha, pero mucha atención y que, ¿cómo les puedo decir? Que no se aferren a algo, sino que más bien sean abiertos a querer aprender, sino que sean abiertos a querer aprender, y todo lo vamos a leer, hermanos, en base a las Escrituras. Yo sé, hermanos, que van a sacar muchísimas cosas más, pero se van a estar dando respuesta a algunas cosas. Cuando usted quiera decir algo, por favor, levante la mano porque hoy voy a estar enseñando, no voy a predicar. Entonces les voy a estar enseñando y les pido de que si tienen alguna duda, ¿verdad? Si tienen alguna duda o alguna creencia, usted me dice, hermano, pero es que yo desde pequeño yo escuché esto y yo así me mantengo en pie y no voy a dejarlo. Entonces, si no lo va a dejar, hermano, evite decirlo. ¿Ok? Entonces, voy a continuar, hermanos, con el tema de la semana pasada. ¿Quién se acuerda? ¿Quiénes vinieron? Levanta la mano. Ya nos vas a preguntar, ¿cuál era el tema? ¿Cuál era el tema? ¿Cuál era el tema de lo que dije? Miren, vamos a hablar bajo este tema. ¿Quién se acuerda? ¿La qué? La santificación. ¿Algún otro que no se equivoque? A ver, perdón. ¿Algún otro? Otro que se acuerde. No se acuerda ninguno. Va a comenzar de cero y el otro domingo no recuerdo. Como que no va a importar el tema. Si les pregunto por los versículos, peor que se acuerden todavía. Vamos a ver, ¿qué decía Ezequiel capítulo 14, versículo 13 al 16? A ver, no se acuerdan lo que decía. Entonces, el tema, hermanos, era. ¿Se acuerdan, hermano, de la chaqueta que se quitó? Ajá, ¿se acuerdan de la chaqueta que me quité? La chaqueta roja, miren. El tema es en los íntegros, según el relato de la boca de David en el Salmo 33, versículo 1. En los íntegros es hermosa la alabanza. Ahora, hablamos de la integridad como algo que el hombre practica, como algo que el hombre hace, como algo que el hombre se mantiene en esa integridad por medio de la santificación experimental, queriendo agradar a Dios porque sabe que existe un Dios. Obediencia, hermano, obediencia es más que todo lo que Dios exige referente a cada uno de nosotros. Pero obedecer el qué? A la palabra de Dios que está aquí. La que ya tenemos escrita, hermano. Muchas veces la gente dice, no, es que necesitamos revelación de parte de Dios. Y las revelaciones de parte de Dios siempre van a ir en base a esto. Quizá va a haber alguna vez que no va a ir en base a esto. Pero quiero decirles, hermanos, de que esto es lo más confiable que nosotros tenemos. No la tabla, la palabra de Dios. Y nosotros no podemos estar basándonos a nuestras creencias,
basándonos en base a especulación, basándonos en base a credos de mi abuela, basándonos en base a lo que practicaron mis antepasados, sino más bien basándonos en base a lo que Dios dice. No a todo, sino a todo lo que Dios dice. Porque van a haber muchos consejos que van a contradecir a Dios. Y puede ser que estén ahí también. ¿A quién preferirían obedecer ustedes? Aquí como pregunta, ¿a Moisés o a Jesús? ¿Y por qué no lo obedecen entonces? ¿Por qué lo obedeceríamos a él mejor? Porque Jesús lo demostró. Mateo capítulo 4, verso 4 relata la historia de cómo el Espíritu de Dios llevó a Jesús al desierto para ser tentado por el enemigo. Ahora bien, lo llevó para ser tentado, ¿sí o no? Pero ¿con qué salía el Señor? Con una palabra. ¿Pero qué palabra era la que el Señor decía? La que decía David, o la que decía Dios directamente a través de su siervo. El enemigo le recitó el Salmo 91 y Jesús decía, no, Dios también dijo que solo a tu Dios vas a honrar. No tentarás al Señor tu Dios. Nunca recitó palabras de personas comunes y corrientes, porque salían con las palabras de la boca de Dios. Y no estoy diciendo que David no era usado por Dios, estoy diciendo David era un hombre común y corriente igual que nosotros. Pero Dios, lo que Dios decía, Jesús lo hacía. Se basaba en base a eso. Y por eso él decía, uno mayor que el templo, uno mayor que Salomón, uno mayor que el rey, uno mayor que esto. Siempre decía, soy mayor que todas esas cosas. No podemos compararlo. Ok, pero para que no entremos tanto en detalle acerca del Señor ahorita mismo, a las 2 en punto vamos a empezar a hablar de él. Yo creo que nos captura esto, sí, a las 2 en punto. Ok, volviendo hermanos al tema, Ezequiel capítulo 14, versículo 13 al 16 decía que si Dios decidía en su corazón exterminar a la humanidad por medio de peste, por medio de fieras del campo, por medio de espada, por medio de fuego, por medio de cualquier elemento que quisiera destruir, dice la Escritura que Dios libraría a 3 personas porque eran justas delante de él. ¿Se acuerdan de esas 3 personas? Noé, Daniel y Job. ¿Y se acuerdan de que hablamos de Noé? ¿Y se acuerdan que también hablamos de Job? Pero dejamos a un ladito a Daniel, que medio y medio dijimos algunas cosas de él. Vamos a tratar de leer algunos textos acerca de él. Pero sin antes, hermanos, recalcarles, vean lo que dice. Vamos de nuevo, que quiero llevarlos al libro de Génesis en el capítulo 6. Solamente para refrescarles un poco la memoria. En el capítulo 6, versículo 8 dice de esta forma: pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. ¿Qué había hecho Noé para hallar gracia ante los ojos de Dios? Dios vio que la maldad se había multiplicado en el mundo y que todos los pensamientos de los hombres eran de continuo solamente al mal. Pero Dios vio a uno y dijo, este me agrada. Y dice, depositó su gracia sobre él porque ante los ojos de Dios fue hallado con gracia. Después de eso continúa diciendo el versículo 9 estas palabras, dice, estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en su generación. Con Dios caminó Noé. ¿Alguno de ustedes hay algo ahí medio, no sé, algo que ustedes digan, hay algo raro ahí? ¿Ustedes encuentran algo? Si quieren, léanlo detenidamente, porque a veces, hermanos, leemos muy rápido y se nos escapan puntos muy importantes de la Escritura. ¿Qué ven ustedes ahí tocante a Noé? Hay algo que se está hablando como que dice en plural. Generaciones, subgeneraciones. No es que las generaciones después de Noé caminaron con Dios. Está hablando específicamente de un hombre que vivió muchas generaciones. Dice, Noé era varón justo, era perfecto en su generación. Recuerden que en ese tiempo vivían mucho tiempo y pasaba la generación de Noé, luego Noé engendró a tales y después, y así sucesivamente. Pero lo sorprendente de la Escritura es que 4 generaciones después de Noé, después de Matusalén, después de Lamec, llegan hasta Noé, 4 sirvieron a Dios. Pero lo sorprendente de esto es que Enoc caminó con Dios.
y tuvo hijas e hijas, y se lo llevó Dios, porque Dios quiso, porque también era un hombre recto y perfecto. Pero de Noé no se dice que se lo llevó, se quedó, porque Dios hace lo que Él quiere y como Él quiere. Y si Dios fija su mirada sobre alguien, esa persona va a ser amada por Dios y siempre Dios lo va a seguir viendo tal y como Él es. Tal como Dios dice las cosas, así lo va a seguir viendo. Ahora, dice aquí de que Noé era perfecto en sus generaciones y con Dios caminó en todas esas generaciones. No importaba si venía un estilo de vida, Noé siempre caminaba con Dios. Fue perfecto en esa generación. Cuando salió el reggaetón, Noé se mantuvo íntegro y no consumía reggaetón. No sé si comprenden a lo que les estoy llevando. Nosotros ahora solo vivimos una generación. La generación de los 1900, la generación de los 2000, la generación que va a venir después a los 2040, la generación, van surgiendo nuevas generaciones. Nosotros consumimos mucho tipo de música diferente a la que hoy consumen los niños de ahora. Nosotros jugamos de una forma diferente a la que hoy juegan los niños de ahora. Todas las generaciones van cambiando, pero Noé se mantenía siempre creyendo en Dios, caminando con Dios. No le importaba a Noé si acostaba mujer con mujer, hombre con hombre, no le importaba. Si el hombre cambiaba el uso honroso por el uso deshonroso de acostarse con animales, la tierra se había corrompido. Para que a Dios le haya pesado el haber creado al ser humano, es porque había una corrupción tremenda en ese tiempo. ¿Estamos comprendiendo? Entonces, ¿qué es lo que nos estaba diciendo Jesús cuando habla creo que es en Mateo capítulo 24? Dice que como en los días de Noé tiene que estar la tierra, para que Él venga. Y narra algunos acontecimientos, hermanos, pero todos estaban desviados del pensamiento de querer caminar con Dios. Y el asunto es caminar con Dios, mantenernos. No importa de que si el mundo, hermanos, practica y dice, es que yo me considero ser un animal ahora, o yo me considero un niño, yo me considero un viejo, porque eso es lo que hoy estamos viviendo. Entonces, Noé se mantuvo íntegro en todas esas generaciones de perversidad que existieron, en esas generaciones. Y dice, con Dios caminó. Y hay algo muy importante, hermanos, que cuando la gente camina con Dios, naturalmente se va santificando. Porque dice que cuando nos acercamos a Él, dice de que la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Se vuelve fácil el servir a Dios. Ahora, hay mucha gente que caminó con Dios, no solamente Noé. El pueblo de Israel cuando estuvo en el desierto. No sé si leímos ahora con mucha atención lo que estábamos leyendo. Entonces, dice la Escritura de que Dios se manifestó al pueblo de Israel en el desierto de dos formas. ¿Cuál fue una de ellas? En una nube. ¿Y la otra? Columna de fuego. Y la pregunta que le hacía Dios al pueblo era, ¿se les hinchó el pie cuando andaban por el desierto descalzo? ¿Y el pueblo qué contestaba? No. Pero también hay otros textos que dicen de que cuando la nube se alzaba y avanzaba, ¿qué hacía el pueblo? Empezaban a desmantelar todo el campamento, que no era un campamento pequeño. Estamos hablando de un campamento inmensamente grande, un pueblo, una nación, caminando por el desierto. La nube no era pequeñita como esa que llega a veces y nos cubre del sol. Era una nube inmensa. Ahora, le estoy poniendo a que utilicen la imaginación. Y dice la Escritura que levantaban todo el campamento y caminaban en base a lo que la nube hacía. Así que presten mucha atención porque cuando sean después de la torre voy a empezar a hablar de eso y estas cosas les van a resonar. Entonces, ¿qué era lo que hacía el pueblo? Avanzaba. No importaba si caminaban 40 días. Avanzaban en base, iba caminando, iba avanzando la nube o la columna. Y cuando la nube se asentaba, dice de que el pueblo obedecía y se asentaba en ese sitio. Posiblemente la nube se detenía por una hora. Se paraban por una hora. Posiblemente se detenía por 2 años. Se paraban 2 años exactamente en ese lugar. Quizás pudieron haber dicho, si hubiese detenido allá donde había un río, para disfrutar un poco. Pero no se paraba ahí. Por eso cuando leamos la Escritura seamos un poco imaginativos y detengámonos mucho y cuestionemos algunas cosas. No cuestionar en base a
a refutar a Dios, sino más bien a preguntar: ¿qué es esto? ¿Qué estoy aprendiendo yo de esto? Y por eso el pueblo caminaba con Dios. En base al mandato de Dios se movían y en base al mandato de Dios se estacionaban. ¿Hasta el momento van entendiendo? Entonces, acerca de Daniel, hemos estado hablando de mucha gente que ha caminado con el Señor. Ahora, vean lo que dice. Miren esto. Dice Daniel capítulo 1. Vayan buscando el verso 4, el 6 y el 8. Miren, dice el versículo 4. Nabucodonosor manda a... Nabucodonosor acaba de sitiar Israel, la ha saqueado, se ha llevado a todo el cautiverio de Judá, se los ha llevado a todo el mundo para Babilonia. ¿A quiénes se llevó? A los israelitas. Lógica, no podían ser hondureños porque eran israelitas. Los israelitas acababan de conquistar. Ahora, vean lo que dice el rey. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes. Dice: muchachos en quienes no hubiese tacha alguna. Muchachos en los que no hubiese tacha alguna. Dice: de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñasen las letras y las lenguas de los caldeos. Ese tipo de requisitos necesitaban cumplir los muchachos que fueron deportados de Judá a Babilonia. Ahora miren lo que dice aquí, maravilloso. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. 4 varones que se mencionan, pero vieron muchas personas ahí. No crean que solamente 4 de todo el pueblo de Israel fueron los que llevaron. Y miren lo que continúa diciendo el versículo 8. Después de que les cambien el nombre, dice: y Daniel, dice, propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto el jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Y puso Dios a Daniel ¿en qué? En gracia. Y dice: y buena voluntad con el jefe de los eunucos. Dios puso la gracia en Daniel para que este hombre tomara la decisión de presentarse ante el rey y decir: bueno, no se presentó en ese momento, hicieron una prueba. Miren lo que continúa diciendo. Dice en el verso 18: pasados pues los días, al fin de los cuales había dicho el rey que los trajesen, el jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor, y el rey habló con ellos, y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael, Azarías. Así pues estuvieron delante del rey en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que habían en todo su reino. Y continuó Daniel hasta el año primero del rey Ciro. Ok, hermanos, ¿qué nos da a entender esto a nosotros? Que fue deportada toda una nación hacia otra, pero 4 personajes de entre todos ellos, de los cuales todos eran con estas características que se las voy a volver a leer, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna. No es que eran solamente estos 4, muchas personas fueron deportadas. Pero ¿cuál fue la diferencia? ¿Cuál fue la diferencia de todo esto? Que todos los del pueblo de Israel desde muy pequeños, hermanos, les enseñan la ley y a respetar a Dios, a honrar a su Dios. ¿Cuál fue el problema de todos estos niños que eran consagrados, que eran muchachos, que no tenían tacha alguna?
que eran de buen parecer, que eran enseñados en toda sabiduría y sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey. ¿Qué fue lo que los corrompió? Yo he escuchado a mucha gente decir, ya no estamos en Honduras. ¿Creen que pasó eso con alguno de los muchachos que estaban ahí? ¿O creen ustedes de que fue una competencia entre estos cuatro y todos los caldeos que habían ahí? Era la competencia entre ellos mismos, de una misma nación. Escojan de esta nación personajes de esta categoría. Entre ellos, relata el versículo 6, destacaron Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Pero había algo diferente entre este tipo de personas, que dice que Daniel propuso en su corazón, porque él conocía las escrituras. Dijo, yo no voy a hacer eso. No porque estemos en tierra extranjera significa que yo voy a hacer lo que esta gente hace. Dios dice que soy nación santa. Eso fue lo que Dios le había dicho por todo el Antiguo Testamento. Dijo, no vayan a contaminarse con las cosas de las naciones. Lo leímos hoy, ¿no? Y este muchacho insistió en su corazón y dijo, no importa, vamos a honrar a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es todo aquello que nosotros necesitamos. Ellos sabían de que Dios les podía dar hermosura, sabiduría, buen conocimiento, buen entendimiento, que podían hacerlo todo a través de Dios. Y si no nos queda claro, por boca de los otros tres muchachos, no solo de Daniel, cuando fueron llevados porque no quisieron adorar la estatua, ellos, ¿cuáles fueron sus palabras? Ellos siempre siguen siendo mencionados en todo el libro de Daniel. ¿Por qué causa? ¿Por qué no relatan nada más de otro del pueblo de Judá en ese libro? ¿Por qué toda la nación del pueblo de Israel se había inclinado a adorar la estatua de Nabucodonosor? ¿Se han puesto a pensar lo que es eso? ¿O es que nos imaginamos que solo estos cuatro fueron llevados deportados? Quedó diezmado todo el país. No había casi gente. Uno de los profetas que quedó en Judá se llamaba Jeremías. Y allí escribe el libro de las Lamentaciones, llorando por el pueblo. Pero ¿qué es lo que pasaba con este hombre? Con estos cuatro hombres decidieron en su corazón completamente obedecer a Dios por sobre todas las cosas. ¿Y qué es lo que hicieron? Dice la escritura de que no nos vamos a inclinar. Ahorita no nos vamos a inclinar. Dijeron, si Dios nos libra, no nos libra, no nos vamos a inclinar. Nuestros padres nos han dicho, no te inclinarás ante dioses ajenos. Y no nos inclinamos, porque no nos inclinamos. No importa si nos matan o no nos matan, si nos queman o no nos queman. No me pregunten que dónde andaba Daniel, pero una cosa les puedo decir: todo el pueblo de Israel se había inclinado a la estatua. Todo el pueblo de Israel, de los caldeos olvidémonos, porque ellos por ende lo hacían, pero el pueblo de Israel no. Eso significaba santo, apartado, son míos. No se inclinarán ante ningún otro Dios. ¿Se acuerdan lo que le dije acerca de Jesús en Mateo 4:4? Que él dijo, no te vas a inclinar ante ningún otro Dios que no sea Jehová tu Dios. Ahora sí, hermano. La diferencia en estos cuatro personajes es que ellos creían en el Dios verdadero, no creían en un Dios falso. Creían en el Dios que sabía, ellos tenían la revelación de parte de Dios que las cosas que en el palacio se hacían, aún la comida estaba contaminada, que era dedicada a Dios falso. Entonces la diferencia era esta, que ellos creían en el Dios verdadero, y que los otros adivinos, los sabios estaban ahí, para ellos era todo normal, ellos no tenían el mismo espíritu, el Espíritu Santo que ellos tenían. El Espíritu de Dios tenía en ellos y ellos no tenían el Espíritu de Dios. Amén. Lo que el hermano está diciendo lo encontramos relatado en el capítulo 6 de Daniel, en el versículo 3 dice: pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu diferente o superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Espérenme, ¿qué está diciendo este hombre aquí, hombre? Espérenme, un rey. Espérenme, vamos a analizar bien esto, porque es que no me cuadra todavía. Un rey, ahora hermano, un rey
¿quiere entregarle su reino a este hombre? Eso es lo que le está diciendo. Estoy pensando fervientemente en poner a Daniel como gobernador. Que Daniel reina. Lo que el hombre estaba diciendo, no crean que tenía solo este reino, hombre. No crean, estamos hablando, creo que es de Ciro o Darío. Ok, sí. Pareció bien a Darío, dice. Pero Darío está pensando de esta forma, dice, pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. No era la primera ocasión en la que sucedía eso cuando alguien ha honrado a Dios. No es la primera ocasión. Y vean, antes de darle al hermano, dice de que él tenía un espíritu superior. Y no está hablando del Espíritu Santo en ese momento. Es que era un hombre determinado a querer obedecer a Dios por sobre todas las cosas. Honró a Dios en el tiempo de Nabucodonosor y le dijo a Nabucodonosor muchas cosas en su cara. Y esto es lo que tienes que hacer. Y a todos los reyes siempre se mantuvo íntegro en esas generaciones de los reyes que llegaban. Y Daniel nunca cambió de puesto. No sé si han notado algunos de ustedes que cuando hay cambio de presidente, cambio de diputado, la mayoría de la gente que tiene puestos en el gobierno se asusta y dice, me van a despedir, es que van a meter a otros gerentes, es que van a cambiar al DNE, es que van a cambiar a este que estaba en Sotravi, no, es que van a cambiar a... Y todo el tiempo están pensando, ¿por qué? Porque van a llevar un nuevo personal. Alguien no tuvo miedo nunca a eso. Pero nunca. No se relata ahí que Daniel tuviera alguna rima de temor, a pesar de lo que tuviera, de los rangos que haya tenido con el rey anterior, de los rangos que podía alcanzar con el otro rey. No tenía temor a eso. Daniel comprendía y verdaderamente Daniel sabía y decía, Jehová es mi pastor, nada me falta, tranquilo. Lo dijo el profeta David, Salmo 23. ¿Comprenden lo que estaba diciendo? ¿Qué es lo que había? Un espíritu que verdaderamente estaba convencido de quién era Dios en su vida. Lo que había ahí era genuino, no había duda, no había variación de que hoy soy, mañana no soy. En esta generación que vino de arriba, han traído nueva cultura, nueva vestimenta, nuevo esto. Han traído un nuevo Dios, vamos. Hombre, ningún Dios lo convencía. Hombre, no había nada que lo pudiera convencer a Daniel. Daniel estaba completamente seguro, tal como propuso en su corazón en el capítulo 1, versículo 6, se mantuvo todos los días de su vida. ¿Y saben qué dijo Dios, creo, en el capítulo 11 acerca de él? Que Daniel era un hombre justo y que iba a resplandecer como las estrellas. Vas a salir a perpetua eternidad. Eso es maravilloso. Porque Daniel había creído a Dios. Ahora, hermano, se me olvidó un poco, pero lo que quería contar sencillamente es que Daniel se encuentra en una situación en la que los dioses que, bueno, están acostumbrados a los caldeos, Babilonia, y casi toda la región, aunque después pasaron por los medios y demás, si no me equivoco, son Marduk, Baal, Meshera. Entonces, cuando se habla de que quiere enseñarles a ellos ciencia, el concepto de ciencia no sería ciencia para conseguir un beneficio o ciencia para la sanidad, sino a la ciencia oculta. Entonces, claro, dentro de ese proceso, en el que sobre todo hace referencia a los babilonios, a poder, bueno, de alguna forma conversar entre vivos y muertos y saber el futuro y el pasado y demás, ¿qué es lo que tiene Daniel? Que dice que se mantiene apartado, que no quiere contaminarse, porque evidentemente él no va a adorar a estos dioses, no va a aprender esta ciencia oculta, porque todo el conocimiento que necesita lo tiene de Jehová. amén. Y esa es la intención. Ok, y vean, continúa diciendo, siempre en el capítulo 6, versículo 5 dice, entonces dijeron estas personas que querían causarle un gran mal a Daniel, dijeron de esta forma, no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Este hay que poner una trampa referente a Dios, porque es que no va a poder, es que no le vamos a hallar de ninguna falla nunca. ¿Y saben qué decía Dios también
Creo que es en el libro de Ezequiel. Esperen un momento, les voy a decir la cita. Ezequiel capítulo 28. Referente a Satanás, Daniel es mencionado. Y le dice al mismo enemigo: tú tenías más sabiduría que Daniel. Lo comparan con Satanás, a Daniel. Y hermanos, estamos hablando del sello de la perfección de Dios cuando se habla del enemigo, cuando era consagrado, cuando era íntegro con Dios. Pero Daniel es mencionado, y al enemigo lo que no le gusta es que Dios le diga cosas como, por ejemplo, esta: no has considerado a mi siervo Job, que es íntegro, que no se revela nunca, que está siempre apartado del mal, es un hombre prudente que hace muchas cosas. Y el enemigo contestaba y decía muchas cosas, y referente a Daniel dice lo mismo: eres un poco más sabio que Daniel y no has considerado eso. Ahora ven lo que continúa diciendo en el versículo 10, que a mí me encanta. Dice de que cuando se firmó el edicto del rey Darío, de la provisión, ¿no?, de que todas las personas que oraran a cualquier otro que no fuera el Dios de ellos, dice: cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa, no a provocar. Bueno, pusieron esto, ahora me pongo en rebeldía yo, porque es que a mí nadie me va a decir lo que yo tengo que hacer. Y continuó haciendo lo que siempre hizo desde que llegó al pueblo de Babilonia. Esto: entró a su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, que es algo que también estaba escrito en la ley de ellos, que orasen hacia ese templo, de donde sea que estuviesen. Dice: si arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo hacía hacer cuando antes del edicto Daniel lo hacía, después del edicto Daniel lo hacía. Se mantuvo siempre en todas las generaciones haciendo lo que Dios le agradaba. No se contaminó. No, hermano, es que antes no existía, es que hubiera existido Bad Bunny en su tiempo, yo creo que a usted le hubiera gustado también. Los tiempos van cambiando, pero el Señor no cambia. Todo, hermanos, todo va cambiando. Pero ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Obedecer a lo que Dios nos dice. Cuando Dios dice que somos manchos, que no tenemos mancha ni tacha delante de Él, es porque no la tenemos, aunque usted se vea sucio. Porque Él lo dice. O vean un ejemplo. Dice la Escritura tocante a Noé. Ahora vamos a tocar los errores, más de alguno de ellos. Dice la Biblia referente a Noé: Noé plantó una viña, la cultivó, la cuidó, y del fruto de la vid se produjo el licor, el vino. ¿Y qué dice la Escritura referente a Noé? Hombre, si empezamos a buscar fallas vamos a encontrar muchas, pero esta nada más, Noé, perdón, cuando nos veamos, disculpame. Esta dice de que se embriagó hasta llegar al punto de quedar desnudo en su tienda. No fue que tenía calor, estaba en la loquera del vino, del alcohol. Y usted me dice: hermano, ¿cómo se atreve usted a decir eso? ¿No han visto a los borrachos ustedes? ¿Por qué? Se perdió en el alcohol. Ahora, yo sé que me van a decir: hermano, pero es que no había ley. No estoy hablando de la ley ahora mismo, estoy hablando de un acto que hizo una persona. De ahí llegan sus hijos, ¿y qué fue lo que pasó? Uno de ellos lo vio, se burló de él. Antes, por eso era tan importante honrar a los padres, que cuando hablaba un padre, el hijo agachaba la cabeza y llegaba. Ahora honrar a nuestros padres es dar 20 euros. Eso es más que todo. Honrar a los padres ahora es dinero. A pesar de que seamos, hermanos, que no obedezcamos absolutamente en nada, nos sentimos bien. ¿Cómo honro yo? Porque doy. Es que no es el dinero, es la misma palabra que Dios usa. Las mismas palabras usaba mi mamá y me decía: yo no quiero eso, yo quiero que obedezcas. Y era muy burro en muchas cosas, hermano, y no obedecía. Pero siempre, todo el tiempo, lo que los padres buscan es obediencia. Sea Dios, sean padres terrenales, buscan obediencia. Ahora, hermanos, cuando dice que se embriagó aquel muchacho, se rió de su padre, se lo contó a sus hermanos,
Y sus hermanos vinieron y se fueron de espaldas y tiraron una manta hacia su padre para no verle las piernas, para no ver parte del cuerpo de su padre. ¿Y qué fue lo que sucedió? Dios lo vio y se molestó tanto. ¿Por qué? Porque dijo Dios de esta forma: este muchacho le está burlando de mi perfecto. ¿De qué se está burlando? De Noé, ¿no? Se está burlando del que Dios había dicho es perfecto, íntegro en todas sus generaciones. Caminó Dios con Noé. ¿Y qué fue lo que hizo Dios? ¿Por qué no reprende a Noé? Hermano, se está saliendo de la Biblia usted. Lo estoy poniendo a pensar, hermano. Ante los ojos de Dios siempre fue íntegro, siempre fue perfecto. La gracia de Dios estaba sobre él. Y Dios viene y le dice al muchacho: ven para acá, burlista. Vas a ser maldito en toda tu generación. Vas a ser siervo de tus hermanos. Le vas a servir a esto. La espada siempre va a estar sobre tu vida. Tremendo. Por ahí dice el papá. Vamos a ver, los hijos, ríense ahora. Es una lección que da todo. Es una lección que... Ante los ojos de Dios, para Dios no siempre fue íntegro, a pesar de esa falla. Ante los ojos de Dios, David siempre fue conforme al corazón de él. Y no quiero hablar de más pecado de nadie, hermano. Suficiente tengo yo ahora mismo para estar hablando de esto. ¿Qué tal si hablamos un poco de Jesús? Yo sé que a Jesús no lo mencionamos en el libro de Ezequiel, pero ¿qué tal si hablamos de él? Vean lo que dice la Escritura tocante a Jesús. Dije que a las 2 iba a estar. Dice en el libro de Mateo, capítulo 3, versículo 17. Voy a leerles algunos versos un poco rápido, ¿no? Dice Mateo, en el capítulo 3, versículo 17, de esta forma. Bueno, en el verso 16 dice: y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí, los cielos fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Ahora, hermano, ¿cuál es la diferencia entre estos tres hombres y Jesús? Estamos hablando de 4 hombres ahora mismo. No tomen a Jesús como Dios. Déjenle ese título un momento, porque está en la tierra en ese momento. Era Dios en la tierra, sí era Dios en la tierra, pero vamos a hablar de su humana carnalidad. ¿Por qué Dios? ¿Qué diferencia hay ahí ahora mismo entre estos 4 y Jesús? Vamos, vean una diferencia que hay ahí. Dios habló acerca de los 4, pero vean la diferencia. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál? Una, ninguno lo llamó hijo. ¿Y la otra? Que para que Dios elogiara a otra persona, utilizaba la boca de un profeta. Si nos dimos cuenta que le dijo a Ezequiel en su misma cara: te destruyo a ti, pero a estos 3 no. Eso era lo que le estaba diciendo Dios a Ezequiel: ni vos pasás la prueba. Estos 3 sí, vos no. Los hijos de estos tampoco. Los quiero a ellos. Utilizaba a otro hombre. Pero cuando se trata de Jesús, en su forma humana, se está bautizando, y a Dios le agrada lo que Jesús está haciendo. Obedeciendo a Dios. ¿Y saben qué hizo Dios? Lo que todo ser humano quiere. Que Dios venga, abra el cielo y diga: no se maten, estoy aquí, existo, vean, no soy un mito, no se maten, vean, soy real. El pueblo que estaba presenciando el bautismo escuchó la voz de Dios que decía: este es mi Hijo amado. Y no solamente amado, también fue muy amado. Pero Dios dijo de Jesús: en quien tengo complacencia. Una cosa es que nosotros amemos a todos nuestros hijos, pero otra es de que yo tenga complacencia en uno. ¿En cuál tengo complacencia? Pregunto. ¿En cuál ustedes se complacen? No me vengan a jodernos por igual y que todos son iguales. Hermano, por favor, eso era algo que estaba antes para no dañar el sentimentalismo de los niños. Ya psicología no va, todos los niños están arriba, hombre. El que más obedece.
En ese nos complacemos. Aunque diga alguno aquí lo contrario, hermano, resérveselo, porque no va a tener problemas conmigo ahora. El que más obedece, nos agradamos de ese. No es necesario que nos pida algo, nosotros mismos le compramos lo que sea, sin que lo pida. Lo vemos en su rostro y yo quiero darle esto a mi hijo porque me agrada. Pero el que desobedece, por mucho que tengamos, no queremos darle. No queremos. No se va a morir de hambre, pero no queremos darle más. Jesús, ¿por qué? ¿Por qué Dios hace eso? ¿Por qué Dios? Y no es la primera, no es el primer relato. Vean lo que dice, creo que en el capítulo 17. Miren. Dice en el capítulo 17, versículo 5, referente a Jesús, hermano. Dice: mientras esto es en el monte de la transfiguración. Aquel era cuando se estaba bautizando, este es el de la transfiguración. Dice: mientras él aún hablaba, una nube de luz lo cubrió, y aquí una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Una segunda vez, y relata y le dice a los apóstoles y discípulos que estaban en ese momento, exactamente eran 3, le dijo a él, ¿qué? ¿Por qué causa dijo a él hoy? ¿Por qué agrega ahora a él hoy? Por los versículos anteriores, que Pedro quería quedarse en ese lugar y hacer una enramada para los 3. Dijo: bueno, es que estemos aquí, Señor. Sentía la necesidad de quedarse en ese sitio por mucho más tiempo. Quería estar. Cualquiera de nosotros, cuando estamos en la presencia de Dios, queremos estar ahí más tiempo, porque nos sentimos bien, nos sentimos en casa, ese es nuestro lugar. Pero el Señor viene y le dice a los discípulos: no confundan a Jesús. Este es mi Hijo, este es al que amo, en él tengo complacencia, escúchenlo a él. Está diciendo: no lo comparen con la ley, no lo comparen con los profetas, no lo comparen con nadie, este es al que amo. Y no era la voz de ningún profeta. Pudo haber hablado Elías, era un profeta, estaba ahí. Estaba también Moisés, pudo haber hablado Moisés. ¿Por qué no habla ninguno de estos? Dios no necesitaba hacer eso. Cuando Dios está extremadamente exaltado, se levanta y dice: en este tengo complacencia. Igual como en el caso de Esteban. Esteban lo estaban matando y dijo: veo los cielos abiertos y al Hijo de Dios de pie. Esteban estaba diciéndole al pueblo judío, que entendía lo que hoy van a entender ustedes: Dios está a mi favor. Dios dice que se agrada. El rey se levantó de su trono para ver y dijo: me complazco. No les tomes en cuenta este pecado. Ahora, referente al Señor, ¿por qué era tan obediente? Vean lo que dice también estos otros textos. En el libro de San Juan, capítulo 5, versículo 19. En el verso 19 dice, perdón, me metí en Mateo de nuevo. Ok, dice en el versículo 19, estas son palabras del Señor Jesús, y le dijo de esta forma: de cierto digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace también lo hace el Hijo igualmente. Jesús no hacía las cosas porque él quería. Jesús no hacía las cosas alocadamente. Todo lo que el Padre le decía, él lo hacía. En todo. Toda su vida perfecta que vivió en la tierra fue una vida de obediencia a Dios. Jesús se puso el yugo de Dios. ¿Saben qué es ponerse el yugo de Dios? Es no hacer lo que yo quiero, sino hacer lo que Él quiere. Y eso es lo que el Señor decía: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Eso es ponerse el yugo de Dios. Eso es decirle a Dios: Dios, ¿para dónde vamos ahora? Eso es poner dos bueyes, uno que sabe y el otro que no sabe. Jesús, en su humana carnalidad, tenía que orar a Dios, tenía que someterse a Dios, tenía que buscar de la presencia de Dios como cualquier otro ser humano. No era privilegiado, nunca lo fue desde su nacimiento. Tuvo que ir escalando y escalando y escalando desde su nacimiento hasta que fue un hombre adulto. Fue
fueron 30 años de preparación para que este hombre entendiera lo que era obedecer a Dios. Miren lo que dice en el libro de Hebreos. Se lo voy a leer una vez. Hebreos capítulo 5, versículo 8, creo que es. Dice el versículo 8, dice, y aunque era hijo, referente a Jesús, por lo que padeció aprendió obediencia. Por lo que padeció aprendió obediencia, dice, y habiendo sido perfeccionado, no que era perfecto, pasó un ciclo para llegar a esa perfección igual. Y usted me dice, hermano, pero es que Jesús nació siendo perfecto ya. Él no necesitaba revelaciones de parte de Dios, no necesitaba orar, no necesitaba. Entonces, ¿qué necesitaba? ¿Por qué no nació de una sola vez con 33 años y lo matan los romanos y todo eso? Aprendió obediencia, está diciendo Pablo, y dice, y fue perfeccionado, y vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. A los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Ahora, eso es ponerse el yugo. Eso es lo que Jesús hizo, obedecer a Dios por sobre todas las cosas. Obedecerlo por sobre todas las cosas. Y se acuerdan que les relaté cuando fue tentado. Él no decía, sí es cierto, a sus ángeles mandará para que mi pie no tropiece en piedra. No, mentira, entonces. Voy a demostrarle hoy al diablo y le voy a callarle la boca de una vez que debe estar molestando que yo verdaderamente soy el Hijo de Dios. Jesús no necesitaba demostrarle nada a nadie. Dios ya había demostrado que era el Hijo de Dios. Él solamente necesitaba creer que era el Hijo. Dios me lo dijo, yo soy el Hijo, ¿no? ¿Yo para qué se lo voy a demostrar al diablo? Y muchas veces así nos pasa. Y verdaderamente somos cristianos. No sé, que a veces sí soy, a veces no soy, pero ¿qué dice Dios acerca de nosotros? Que ahora somos hijos. Mañana, cuando nos unamos, vamos a ser hijos. Ahora somos hijos. Y no se ha manifestado todavía lo que vamos a hacer. Pero la gente quiere ser ya ahora lo que va a ser allá en el cielo. Pero nosotros podemos, hermanos, podemos nosotros verdaderamente servir a Dios como sirvió esta gente. Dice de que Dios está esperando que alcancemos la estatura de un varón perfecto. ¿Cuántos quieren ser un varón perfecto? Solo hay un secreto, hermano. Y se lo voy a decir ahora mismo. No es secreto, ya lo han leído ustedes. Vean lo que dice aquí en el libro de San Juan. Perdón, creo que es Mateo, capítulo 11, versículo 28. Esta es la única forma, creo, que nosotros podemos llegar a esa estatura del varón perfecto. Si aprendimos de que el Señor aprendió a ser obediente, a que el Señor vivió tantos años de su vida y solamente 3 años de ministerio. 3 años de ministerio. Nunca se alocó a querer hacer. A los 17 años pudo verse alocado y decir, bueno, soy el Hijo de Dios, me presento ante las sinagogas, hermanos, y vean, el ungido santo del Señor. El problema de ahora, hermanos, que tenemos tantas denominaciones cristianas, es no haber entendido eso. Fuimos llenos del Espíritu Santo una vez y ya queremos liderar iglesias. A Jesús le costó 30 años empezar el ministerio. Aprendió. ¿Recuerdan? Aprendió a obedecer a Dios. Y fue obediente, y fue probado en todo. Ahora nosotros hablamos en lengua un domingo por la mañana en la iglesia, o ya nos convertimos, ya queremos ser pastores. Siéntese un momento, hombre, y aprenda primero. ¿Por qué desesperarse? ¿Por qué correr? ¿Por qué fracasar? ¿Por qué? Porque no hemos entendido exactamente lo que les voy a leer ahora. Dice la Escritura en el libro de Mateo capítulo 11 versículo 28, dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Yo sé que me van a decir, hermano, ese texto es para mí, porque he trabajado 12 horas y ando cansado y cargado y necesito descansar en el Señor.
Pero ¿sabían ustedes de que no está hablando de eso? ¿Sabían ustedes de que el Señor está hablando de otra cosa? No es del cansancio físico, ese cansancio usted lo puede reponer durmiendo 3, 4 horas, durmiendo 7 horas, el cansancio se va. Pero Él estaba hablando exactamente de esto. Miren, dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. ¿De quién vamos a aprender? Que soy manso. ¿Qué vamos a aprender? A ser mansos y humildes de corazón. Y aquí es donde entra lo que Él estaba hablando en el versículo anterior. Y hallaréis descanso para vuestras almas. Aprender de Él significa ponernos su yugo. Porque Él relata esto y dice, porque mi yugo es fácil y mi carga es ligera o liviana o no pesa. ¿Qué entienden ustedes por eso? Que el Señor tiene un yugo. Él está pidiendo que nosotros lo acompañemos en esa trayectoria del yugo. Vean aquí. Esto es un yugo. Este es Jesús y este somos nosotros. Ahora, Jesús sabe porque ha aprendido a obedecer a Dios. Y Él está diciendo, vengan todos los que están trabajados y cargados, no lleven el yugo solo. Quítense en su yugo. Él dice, despójense de toda carga y de peso del pecado que los agobia. También dice, de que echemos todas nuestras ansiedades sobre quién. ¿Por qué causa? Porque Él tiene cuidado de nosotros. Él tiene cuidado de nosotros. ¿Qué significa esto? Imagínense, imagínense una yunta de bueyes. No vamos a comparar al Señor con animal, pero imagínense una yunta de bueyes. Siempre ponen uno que sabe y otro que no sabe. ¿Por qué causa? Porque el que sabe ya conoce la trayectoria, ya conoce el camino. Y el nuevo siempre va a tirar para afuera, va a querer hacer lo que él quiera. Pero el viejo lo vuelve a encarrilar, lo vuelve a poner en base a eso. ¿Por qué causa? Porque el viejo es el que manda. Porque él tiene puesto el yugo del otro y no va a hacer lo que él quiera. Por eso es que el Señor decía, Señor, no como yo quiero, es como tú quieres. ¿Y saben qué decía el Señor cuando estaba en la cruz? Él decía, si yo ruego al Padre para que envíe 12 legiones de ángeles, para que me bajen de Cristo, ¿ustedes creen que no lo va a hacer? Lo va a hacer. Pero Él decía, para esto he nacido, para esto he venido al mundo. Y obedeció al Padre, fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Jesús fue obediente, ahora nosotros somos obedientes. Nos cuesta tanto obedecer porque no hemos entendido que separados de Él nada podemos hacer, según relata San Juan capítulo 15, versículo 1 en adelante. No podemos hacer nada. El pámpano no puede hacer nada si se despega de la viga. Ahora comprendemos de que si nos quitamos del yugo de Él no podemos hacer nada. ¿Por qué? Porque Él va tirando la carreta en ese camino. Él es el camino. Y el que se transita por ese camino, el buey, por muy torpe que sea, la persona, por muy torpe que sea, si tiene puesto el yugo del Señor, no se va a perder nunca, jamás en su vida. Nunca de los nunca. Y por eso es que el salmista David decía, tan torpe era yo que no entendía. Era como un mulo, sin freno, que si no lo amarran al pie de su amo, no se somete. David lo decía, después de que pecó. Tan torpe era yo. Y lo mismo nos pasa a nosotros muchas veces cuando nosotros queremos mandar al que verdaderamente manda. Así que no vayan a interpretar todo lo que ahorita en adelante voy a decir. El pastor tiene que dejarse guiar por Dios, dejarse guiar por el Espíritu de Dios, dejarse guiar, ponerse ese yugo todo el tiempo. Señor, no es lo que yo quiero, es lo que tú quieres. La iglesia debería de ponerse eso. Los sacerdotes del hogar deberían de ponerse el yugo. Señor, no es lo que mi mujer quiera, no es lo que yo quiero. ¿Qué es lo que tú quieres para el hogar? Dínoslo. Y les aseguro que por muy torpe que sean nuestras decisiones, nadie va a estar de acuerdo, pero Dios va a estar de acuerdo y Dios va a ir jalando la carreta para donde deba ir. Y todo va a marchar en base a lo que Él está haciendo. Y si ustedes miran la vida perfecta de Jesús desde pequeño, digo, en los negocios de mi padre me conviene estar, mamá, tranquila, no se preocupe, 3 días tenía de estar perdido.
Y usted le va a decir a una mamá que se tranquilice. Él dijo, en los negocios de la casa de mi padre me conviene estar. Él sabe lo que tiene que hacer. Nosotros no tenemos que esperarnos por nada más que meternos en ese yugo. Señor, tira tú, venga, vamos. Y no nos va a gustar, ¿saben por qué? Porque siempre vamos a estar viendo a la derecha o a la izquierda si queremos esto o no queremos esto hoy. Y nos vamos descarrilando constantemente. Pero Él no nos deja que nos salgamos. Por eso Él dice, venid a mí todos los que estáis trabajados. ¿Trabajados de qué? Estoy cansado, Señor, de todas las cosas que me pasan en la vida. Estoy cansado de la deuda, estoy cansado de esto, estoy cansado de todo lo que me pasa. No me pasa nada bueno. Y Él dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, yo los hago descansar. Has estado llevando un yugo que no te corresponde llevar. Has estado llevando cargas que no te corresponden llevar. Y el Señor lo único que te está diciendo es, venid a mí, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Cuando aprendemos de Él, nosotros vamos a tener estas cualidades. ¿Y saben qué es lo más importante? Que vamos a hallar descanso para nuestras almas. No estoy hablándoles de una muerte física, estoy hablándoles de que a pesar de las circunstancias vamos a tener tranquilidad. ¿Ustedes creen que a Daniel ni se mosqueaba? No, están sitiando Babilonia de nuevo. ¿Quiénes son los hijos? Ya conquistaron los hijos de nuevo. Ya está. No pasaba nada con Daniel. Daniel permanecía. Se mantenía ahí. A la más mínima rumor de guerra, a la más mínima rumor de terremoto, a la más mínima de cualquier cosa, la gente ya anda como perdida. No hay descanso en sus almas. No se han puesto el yugo del Señor. No nos hemos puesto ese yugo. Nos cuesta poder tener tranquilidad. ¿Por qué causa? Porque queremos hacer las cosas solos. Y por eso es que no tenemos descanso. Jesús es el verdadero reposo. Él nos está diciendo, bueno, yo tengo un yugo, te lo voy a poner a vos. Y ya está, andando, camino. Te aseguro, Jesús nos pone el yugo de Él y se aparta Él. Nosotros agarramos para, no sé, tangamandapio, como decía alguien, agarramos fuera del camino, nos extrañamos. Y eso es lo que relata la Escritura referente a sus discípulos. Cada uno se apartó, cada uno se extravió, cada uno se fue a lo suyo. Y escondimos del rostro porque no queríamos nada en ese momento. Ahora, ¿qué queremos? Ese es el momento de ponernos el yugo. Señor, ¿está bien el juicio que vamos a llevar dentro de la iglesia? Señor, ¿está bien lo que yo estoy haciendo? Cuando nos ponemos el yugo del Señor, nosotros sabemos claramente, hermano, claramente las cosas que le agradan y las que no le agradan. No es necesario ni consultarlo. Señor, ¿será que se va a transformar en cristiana o en cristiano después? No. Sirva al Señor con todo su corazón, sea íntegro, sea hermoso en la alabanza, y Dios va a poner lo que usted necesita en ese momento. ¿Se acuerdan del testimonio que les estaba queriendo contar aquel día, pero que no pude por motivos de otras cosas? Se los termino ahorita. Miren, cuando Karen y yo nos íbamos a casar, ambos éramos muy buenos en el Evangelio. Bueno, todavía lo somos, y ante los ojos de Dios también. Y yo era de mucha estima en Chamelo. Todavía lo soy, pero no quiero hablar de esas cosas. Mucha gente nos elogiaba porque estábamos muy jóvenes y decían, bueno, predica en las campañas, me invitaban a predicar en esta iglesia, luego en aquella iglesia, y así sucesivamente. No es que andaba rebotando de iglesia en iglesia, sino que si me decían predicar, yo predicaba. Yo sé que Dios me ha dado un talento y no me voy a poner a investigar cuál es. Lo pongo al servicio de los hermanos de la iglesia. Ahora bien, nosotros nos fuimos a casar y tuvimos esa parte de discusión con Karen. No fue una discusión, porque si yo le hubiese robado, quizás nos hubiésemos casado así como que dice bajo, no nos hubiésemos casado. Iba a ser una infracción. Pero el problema es de que Karen tenía problemas con su documentación, fecha de nacimiento y no sé qué otras cosas más, pero se tardaba mucho tiempo. Yo dije, yo no puedo esperar tanto tiempo ya. Teníamos 25 años y yo quería estar con Karen. Quería tenerla en mi casa, formar un hogar, tener intimidad con ella. Yo eso es lo que quería. Y entonces surgió de que ya teníamos los planes, la fecha y todo. Y ella dijo, yo creo que deberíamos de desistir. Pensémosla.
y dando dirección a Dios. Y me acuerdo de que ella me dijo muchas cosas, y lógico, no es que andaba en la carne diciendo, bueno, no nos casamos, no nos casamos. Esa noche me acuerdo de que dijimos, bueno, está bien, vamos a dejarlo ahí, vamos a tranquilizar. Yo, créanme que me fui dolido para mi casa, y yo le estaba diciendo al Señor ese tipo de cosas, pero que yo en mi corazón quería defraudar a Dios. A mí me daba igual, yo digo, después nos casamos, cuando pasen los 5 años nos casamos. ¿Y qué fue lo que pasó? Que oramos al Señor, y vuelvo y le repito, Dios siempre, cada vez que nos acercamos a Él, Dios siempre va a dar respuesta. 3 días se tardó una persona en sacar los papeles acá. 3 días. Y un abogado, 5 años. Y una persona que ni trabajaba en el registro, trabajaba en el área de la salud, fue el que sacó el documento que necesitaba. Y nosotros hicimos algo. Yo lo único que le decía al Señor era que me perdonara directamente a mí. Porque yo estaba diciendo, no me importa si predico aquí, si predico allá, si esto, si lo otro. Después dentro de 5 años nos casamos legalmente. Firmamos un papel, porque para nosotros se vuelve tan fácil deshonrar a Dios, pero para muchas personas que son íntegros, no. ¿Comprenden? Para muchas personas que son íntegros les cuesta. Y eso es lo que Dios quiere, que nosotros verdaderamente aprendamos de Él. ¿De qué forma? Poniéndonos un yugo. Señor, ¿nos conviene hacer esto o no nos conviene? ¿Lo hacemos o no lo hacemos? ¿Qué es lo que tú quieres que hagamos? Y Dios siempre va a dar respuesta a todo lo que nosotros le pidamos. Eso es lo que hacía el Señor Jesús. Siempre le consultaba a Dios, siempre preguntaba. Nosotros, hermanos, no les estoy diciéndoles de que somos los mega consagrados, porque esta palabra el Señor me la dio para mí. Y no voy a obligar a nadie a que la crea. Pero cada vez que hagamos algo, sea en la iglesia, sea en nuestra casa, sea donde sea, consultémoslo con Dios. Preguntémosle a Dios qué es lo que Él quiere. No tratemos de ser sabios en nuestra propia opinión. El proverbista decía, teme a Dios. No seas sabio en tu propia opinión. Respeta a Dios. Honra a Dios. Y eso es, hermano, querer llevar el yugo del Señor. ¿Queremos descanso? Es eso. Queremos, hermanos, recibir tranquilidad en nuestra vida. ¿Está cansado usted? No piense en el trabajo. ¿Está cansado usted de la vida cristiana que lleva? El Señor dice, venga a mí y póngase el yugo, que ya es tiempo de ponerse. No esté tirando la carreta a usted solo. Por eso es que va a haber mucha gente que está cargando. Es que la gente no hace caso, es que esté aquí, esté allá. Y en las iglesias hay un montón de cosas. Creo que el Señor nos está diciendo que dejemos de que Él tire de la carreta. No lo estamos viendo como un güey, es darle la autoridad a Él. A los hombres de la casa nos dice el Señor que nos sometamos a Él. No está diciendo, espera que se someta a tu mujer. Sométase usted a Dios. Jesús es la cabeza. Ahora nosotros la cabeza del hogar. Y así sucesivamente. Mientras Él vaya tirando, hermano, todo va a ir saliendo conforme a su voluntad. Sean buenas o sean malas las circunstancias que estemos pasando. Todo va a ir en base a lo que Él quiere. Es su responsabilidad. Nosotros solo somos colaboradores del Señor. Y es necesario que nos pongamos ese yugo. Hermanos, esto es lo que les quería enseñarles. Esto es lo que les quería enseñarles referente a obedecer a Dios. Ningún ser humano puede obedecer a Dios porque diga, le voy a obedecer. Nadie puede. Nadie puede. El camino es angosto. Y no hay un camino que nos lleve al Padre si no es por medio de Jesús. Nadie puede llegar al varón perfecto porque es que yo ayuno, yo oro, yo esto, yo lo otro. No. Principalmente obediencia a Dios. Él lo que dice es, no quiero sacrificio. No quiero un sacrificio ni nada de esto, principalmente obediencia. Cuando nosotros obedezcamos a Dios, todos los ayunos, hermanos, van a ser de gratitud. Todas las oraciones van a ser como melodías para Dios. Todos los cánticos que nosotros cantemos va a tocar el corazón de Dios. Va a decir, estoy complacido tanto con esta iglesia que yo puedo danzar en medio de ellos ahora mismo. Y usted me va a decir, es que Dios no danza, hermano.
Cuando hay esa intimidad con Dios, cuando estamos siendo consagrados con Dios, todas las cosas materiales de las cuales les acabo de hablar, que a veces pensamos que son espirituales, todas esas cosas, hermano, todas, exactamente todas, van a ser agradables a Dios. Van a ser un perfume agradable a Dios. Pero es necesario principalmente obediencia, principalmente a su palabra, a ponernos lo que Él quiere que nosotros verdaderamente hagamos. Por eso es que el proverbista Salomón decía, cuando llegues a la casa de Dios, no te apresures a hacer la ofrenda que hacen todos los necios. Acércate a escuchar atentamente la voz de Jehová tu Dios. Y también el profeta Moisés decía, si oyeres atentamente su voz, no endurezcas tu corazón. Yo te reto a que creas en Él, que le obedezcas a Él, porque cerca de ti está la palabra, en tu corazón y en tu boca para que la creas. Ahora, el que no obedece a Dios, hermano, cuando no obedecemos a Dios, porque sencillamente no queremos obedecerle. No hay un término ahí, es simplemente no queremos. Y pudiera leerles otros textos, pero vamos a dejarlo hasta aquí. Solamente quiero, hermano, de que practiquemos algo, ¿entiendes? Y es eso, cada vez de que nos acordemos que queremos hacer algo, Señor, ¿tú quieres hacer esto? ¿Es que vamos en buen camino? ¿Lo estamos haciendo bien, Señor? Y yo sé que mucha gente va a decir, los frutos van a hablar, sí, hermano, pero mucha gente le va a decirle, Señor, en tu nombre hicimos muchas cosas y van a estar quemándose en el infierno. Porque Dios no quiere obra, Dios está esperando que obedezcamos. Y cuando obedecemos, todas las obras, todo lo que hagamos, hermano, va a ser agradable para Dios. Va a ser maravilloso para Dios. Va a ser agradable al corazón de Dios. Y eso es lo que nos convierte verdaderamente en ser hijos de Dios, obedecer a la palabra del Señor. ¿Qué tal si se ponen de pie un momento? Señor, principalmente perdónanos, Dios, si te hemos deshonrado ahora mismo, Dios, porque no hemos pasado del tiempo.